labios menores. ¿Qué otro nombre tienen los labios menores? O ninfas. Y aquí viene el término médico de ninfomanía. ¿Qué es la ninfomanía? ¿Qué? Adicción al sexo. Deseo sexual exagerado. Eso es una adicción. Ninfomanía. El vestíbulo. El vestíbulo es el espacio comprendido entre los labios menores. Básicamente, cara interna de los labios menores. La cara interna, si ustedes recuerdan, es una mucosa. En cambio, la cara externa es piel. Dentro del vestíbulo, entonces, es el espacio comprendido entre los labios menores, ¿no? Dentro del vestíbulo, en la porción superior, está el clítoris, con su capuchón y el frenillo clitoridio. ¿Qué significa clítoris? Si no saben, pueden averiguar para el examen, ¿no? Dentro del vestíbulo está el meato uretral. ¿Qué significa meato? Meato. Ustedes han debido ver mucho de meato uretral, urología, todo eso, pero tienen que comprender, saber lo que realmente significa. Está el meato uretral. Alrededor del meato uretral están las glándulas vestibulares menores o de Skene. Dentro del vestíbulo también se encuentra el himen. ¿Qué es el himen? Es el repliegue membranoso que cubre el conducto externo de la vagina. Si ya no hay himen, ¿qué es lo que queda? Las carúnculas miltiformes, que son los restos del himen, ¿no? Luego, también se encuentra la desembocadura de las glándulas vestibulares mayores. ¿O qué otro nombre tiene? Arterina. Luego, ya fuera del vestíbulo, estaría prácticamente la horquilla perineal. Es en la porción inferior, dependiendo de la posición de la paciente, o posterior, donde se unen los labios menores con los labios mayores. Y finalmente tenemos el periné obstétrico. Que es la parte comprendida entre la horquilla perineal y el orificio anal. Es la región donde se hace la episiotomía. Entre los internos están la vagina, o llamado también colpo, por eso decimos colpitis, colpotomía, colpectomía, ¿no? La vagina.
está el útero. Y aquí es muy importante dividir el útero en dos porciones: el cervix o cuello uterino y el cuerpo uterino. Es muy importante. Es muy frecuente, sobre todo en nuestro medio, el cáncer de cervix. Y hay mucha patología, las lesiones premalignas de cervix. Entonces vamos a tener que hablar de lo que es el PAC, de lo que era el PAC, de lo que era la displasia cervical, de lo que era el NIC, la neoplasia intraepitelial cervical, y vamos a hablar ahora de lo que se denomina la clasificación de Bethesda. Luego están las salpinges, llamadas también trompas de Falopio, llamados también oviductos. Y finalmente tenemos que estudiar los ovarios. Ovario viene de ovum, de huevo, ¿verdad? Estos son los órganos genitales. Y finalmente nos toca estudiar las glándulas mamarias, o mamas o senos. Es parte de los órganos de la reproducción. La mama, queda claro, no es un órgano genital, es un órgano de la reproducción. Miren, cuando veamos patología vulvar o genitales externos, vamos a ver mucha patología benigna y también maligna, porque hay cáncer de vulva. Por definición, nos corresponde estudiar, porque está dentro de los órganos genitales. Pero no somos los únicos que vamos a estudiar esta patología a nivel de la vulva. Por definición, también les corresponde a los dermatólogos. ¿Está bien? Porque estudia por definición, ¿no es verdad? Eso es la dermatología. Genitales externos. Pero una mujer que tiene una patología a nivel de la vulva, pues no va al dermatólogo, o va al ginecólogo, porque de alguna manera ya asocia que el ginecólogo es la única especialista que puede revisar los órganos genitales, ¿es verdad? Esa es la única razón, pero lo puede hacer el dermatólogo. Vamos a ver, por ejemplo, los ovarios. La mayor frecuencia de amenorreas, de trastornos menstruales y por tanto de infertilidad es por causa ovárica. Y ustedes saben que los ovarios son unas glándulas, ¿no es verdad?, que producen hormonas. Por tanto, por definición, también le corresponde aquí al endocrinólogo. Pero una mujer con amenorrea, con trastornos menstruales, con infertilidad, no va al endocrinólogo, va al ginecólogo. Lógicamente, los ovarios, a pesar de ser dos órganos, glándulas tan pequeñas, tienen un gran potencial de neoplasias, benignas y malignas, cáncer de ovario. Un gran potencial, una gran variedad histológica, a pesar de tener este tamañito. Otra
otra patología que es, digamos, frecuente que vean la patología mamaria. Vamos a ver enfermedades benignas y malignas de la mama. Anteriormente era el cirujano el que veía más mama, pero cada vez es más frecuente que vea el ginecólogo. Ahora hay la subespecialidad de oncología ginecológica, donde los ginecólogos están totalmente capacitados para tratar cáncer de mama, en todo sentido, desde el aspecto quirúrgico, la quimioterapia, todo eso, ¿no? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ninguna. Puedo votar, ¿no? Sí. Historia. Ustedes saben que al principio apareció primero la medicina, básicamente lo que correspondía a lo que actualmente es la medicina interna. Años después apareció la cirugía. ¿Y saben quiénes eran los primeros cirujanos? Los barberos, que tenían su cuchillo bien afilado. Entonces el médico le decía: quiero que te hagas un corte aquí, que le indica. Eran los primeros cirujanos. Luego la cirugía se convirtió en una verdadera rama de la medicina, y en la antigüedad el que era docente de anatomía también era docente de cirugía, las dos cosas. Y dentro de la cirugía estaba incorporada la obstetricia y la ginecología. Entonces era un señor que enseñaba anatomía, cirugía, obstetricia y ginecología. Eso enseñaba. Y eso fue por muchos años, por muchos siglos. En 1813, por primera vez, aparece la cátedra de obstetricia en forma independiente de una universidad americana con Theodore Woodward, que fue el primer docente. Nos sale de la cirugía. Y en la primera mitad del siglo XIX, muchas universidades toman la misma actitud e independizan la obstetricia de la cirugía. La ginecología continuaba incluida dentro de la cirugía, y solo a finales del siglo XIX la ginecología se independiza de la cirugía y nuevamente se fusiona y se convierte en una cátedra de obstetricia y ginecología. Entonces, por historia, la obstetricia es antes que la ginecología. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la pediatría estaba incorporado dentro de la obstetricia y ginecología, de una cátedra que enseñaba enfermedades de la mujer y de los niños. ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la pediatría estaba incorporada dentro de la obstetricia y ginecología. Y en las universidades los catedráticos enseñaban enfermedades de la mujer y de los niños. Los
Posteriormente ya se independiza la pediatría. Fueron los obstetras ginecólogos los que guiaron las incubadoras. En 1930 se establece por primera vez la residencia o la especialidad en obstetricia y ginecología en Estados Unidos. Y luego el resto de los países asume la misma decisión. ¿Está claro hasta aquí? Primero la medicina interna, luego la anatomía, cirugía, y dentro de la cirugía estaba la obstetricia y ginecología. Luego se independiza la obstetricia y años después se independiza la ginecología y nuevamente se fusiona a la obstetricia. Y por algunas décadas pediatría estaba incorporada a la obstetricia y ginecología. Muy bien. Aquí, estos son los órganos genitales internos. Esto es lo que tienen las mujeres. Y esta es gran parte de la patología ginecológica. Si se pueden fijar, es casi a escala real, casi. Este es el útero, que tiene la forma de una perita volcada. Aquí están las trompas, a ambos lados, y los ovarios. Este que vendría a ser el ligamento redondo. Fíjense dónde empieza el ligamento redondo. El lugar de donde emergen las trompas, el ligamento útero-ovárico, el ligamento redondo, se denominan cuernos uterinos a ambos lados. Estos son los cuernos uterinos. Lo que está por encima de los cuernos uterinos corresponde al fondo uterino. Este que estoy tocando vendría a ser el ligamento ancho. Esto que estoy tocando, el mesosalpinx. Ligamento redondo, este vendría a ser, fíjense, los ovarios, el ligamento infundíbulo pélvico o suspensorio del ovario. Esto que están viendo aquí vendría a corresponder a la arteria uterina. Este que está por debajo correspondería al uréter, esto a los ligamentos uterosales. Eso lo vamos a ver durante todo el curso. ¿Está claro? Fíjense, la porción superior corresponde al cuerpo uterino. Esta porción del recto, es casi invisible aquí, es el istmo. Porción ísmica, ¿no? Y vendría a ser el cervix. Si nosotros cortamos este útero en dos mitades, adelante y atrás, ¿qué cortes? ¿Qué? Frontal o coronal. Perfecto, muy bien. Si cortamos en dos mitades, izquierda o derecha, ¿qué es? El sagital. Y si cortamos en mitades superior e inferior, transversal. Vamos a hacer un corte frontal o coronal. Y queda exactamente esto. Con única diferencia que está muy abierto el orificio cervical externo. Entonces, esto viene a ser el útero, esto viene a ser la cavidad uterina o endometrial, esta es la porción intramural de las trompas, y fíjense cómo se inserta la vagina, que es mucho más largo, y divide al cervix en dos porciones. Una porción de del cervix que está dentro de la vagina
y es lo que nosotros vemos cuando ponemos el espéculo. ¿Qué nombre tiene? La porción intravaginal se llama portio vaginalis, también se llama hocico de Tenca. Y lógicamente el cérvix es más o menos entre mis dedos, hay una porción del cérvix que no vemos, que solo podemos ver por vía abdominal. Hocico de qué era, ¿no? ¿Qué? Hocico Hocico de Tenca. Entonces aquí viene la vagina, ¿no? Unos 10 centímetros más o menos. Y luego está el himen y genitales externos. Fíjense, la inserción de la vagina es a nivel del cérvix. Su mecanismo más importante de suspensión es la inserción a nivel del cérvix. No es el único, pero es el mecanismo más importante. Y fíjense, cuando la vagina se inserta en el cérvix, lo divide en dos porciones, ¿no? Intravaginal y supravaginal. Lo más importante es que forma los fondos de saco. Laterales en este caso, pero también hay posterior, que es el más importante para nosotros, y el anterior. ¿Qué otro nombre tienen los fondos de saco? ¿Qué? El dedo es el fondo de saco posterior. ¿Pero qué nombre tiene? Fornix. Fornix. ¿Está claro hasta aquí? No, esto es lo más importante. Útero, ovario. Pioneros en el desarrollo de la ginecología. Ya en el papiro de Evers de los egipcios ya se hace mención a lo que son los prolapsos uterinos, a la descarga vaginal. Los hebreos fueron los inventores de los espéculos vaginales, o sea, antes de Cristo, ¿no es verdad? Pero en realidad, los verdaderos pioneros, en el sentido de que ya dejaron descripciones médicas, descripciones científicas bien realizadas, fueron a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX, 1800 para arriba, ¿no? Donde ya se hicieron descripciones médicas, científicas, de todos los procedimientos ginecológicos. Efraín McDowell y Washington B. Atley fueron los precursores de las operectomías y además hicieron una descripción médica muy detallada. ¿Precursores de qué? De las operectomías. Básicamente que no había neoplasias ováricas, ¿no? Atley y Amusat fueron los precursores de las miomectomías. Nos han hecho una descripción minuciosa de lo que era la técnica, los resultados y todo. Langebeck y Collins fueron los precursores
de la histerectomía vaginal en la década de 1820. Precursores de La histerectomía vaginal. Langebeck y Walter Burnham fueron los precursores de la histerectomía abdominal en la década de 1840. James Marion Sims fue el primero en introducir técnicas para reparar las fístulas vésico-vaginales. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. En esa época, aunque sea producto macrosómico, aunque pese 6 kilos, aunque esté en situación transversa, aunque tenga placenta previo-oclusiva, todos debían nacer por parto, ¿verdad? Porque no había la cesárea como procedimiento quirúrgico que conocemos actualmente, porque no había ni la anestesia, no había nada, ni los antibióticos. Todos tenían que nacer así, aunque sea macrosómico, placenta previa, situación transversa, todo. Y lógicamente se ponía mucho fórceps, y lógicamente por muchas razones se provocaba una fístula vésico-vaginal. Era frecuente. Imagínense una mujer de 24 años, su primer parto, con fístula vésico-vaginal, prácticamente era lo peor que le pueda ocurrir, porque la orina se le escapaba permanentemente, como un grifito abierto. Ya se imaginan el mal olor, todo, y todo el daño que incluía. Ni siquiera un daño físico, digamos, ni siquiera mantener relaciones, psicológico, no podía estar reunido con nadie por el olor, ¿no? Ni siquiera había toallas sanitarias. Ya se imaginan todo el caos que producía en el primer parto. James Marion Sims fue precursor y a las primeras técnicas para reparar las fístulas vésico-vaginales. Howard Kelly y Max Brodel hicieron los primeros intentos en lo que actualmente es la uroginecología. Y Max Brodel fue el primer dibujante de técnicas quirúrgicas. ¿Han visto el texto de Nettel? ¿No? Más o menos como así. yo la imagen. Bertin fue el precursor del tratamiento del cáncer de cervix. Ese entonces no había pues quimioterapia, no había radioterapia, no había hormonoterapia, no había terapia biológica, no había nada. Todo era la cirugía, ¿no es verdad? Y hacían grandes cirugías, grandes. Kennedy impulsaron también técnicas de uroginecología. Halsted fue el gran impulsor y creador de técnicas de cirugías de mama, sobre todo en cáncer de mama. Hasta ahora se sigue haciendo la cirugía de Halsted modificada en cáncer de mama. Eran cirugías muy grandes, muy agresivas. Ahora hay radioterapia y quimioterapia, ¿no? Adyuvante y neoadjuvante. Luego, Marshall, Marchetti y Kranz fueron los precursores de la técnica retropubiana de la suspensión uretrovesical o vesicouretral. Eso hacían cuando había incontinencia urinaria,
tosían, estornudaban, solo en esos momentos o subían gradas, se les escapaba los virus. En cambio, la fístula es permanente, ¿no? Permanente, continua, las 24 horas. Está durmiendo, también sigue escapando. En cambio, en incontinencia solo con el esfuerzo momentáneo. Cudens introdujo el primer laboratorio de patología ginecológica, ¿no? O histopatología. ¿Cómo dijo? Tomás Cudens. Kinselman introdujo el colposcopio en 1925, un aparato óptico. 1925. Un aparato óptico con fuente de luz para estudiar la arquitectura del epitelio vulvar, epitelio vaginal y epitelio cervical. Ahora, lógicamente, son equipos mucho más sofisticados y muy utilizados, sobre todo para patología cervical. Papanicolau y Trauki introdujeron el sistema de clasificación de células del cervix para el diagnóstico de lesiones premalignas y malignas. Strassman fue el primer precursor para reparar malformaciones congénitas de útero. Wilkinson fue el primer precursor para cirugías en casos de intersexualidad o hermafroditismo o pseudohermafroditismo. ¿Qué es una intersexualidad? Cuando los genitales son ambiguos. Parece que fuera de hombre, parece que fuera de mujer, ¿no? McIntosh fue el precursor de las neovaginas. Hay un famoso síndrome, el de Mayer, Rokitansky, Osterhauser, lógicamente una amenorrea primaria, donde hay ausencia de los conductos de Müller o paramesonéticos, ausencia congénita. Por tanto, no tienen trompas, no tienen útero, no tienen vagina. Y así existieron muchos otros precursores. Por ejemplo, Bob Edwards y Patrick Stoptoe fueron precursores de la fertilización in vitro, que fue uno de los adelantos más grandes de la medicina en el siglo XIX, ¿no? Perdón, en el siglo XX, la fertilización in vitro. Muy bien. ¿Suficiente o más? Estudio de la paciente ginecológica. Vuelvo a repetir, la ginecología estudia los órganos genitales de la mujer. Empezamos por la historia clínica, que debe ser lo más perfecto posible en contenido y presentación. Empezamos con los
interrogatorio de los antecedentes personales no ginecológicos preguntamos si no ha tenido antecedentes de infecciones de transmisión sexual, cirugías en la cavidad pélvica, etc. Los antecedentes ginecobstétricos menarca, ritmo menstrual, edad en que inicia la vida sexual activa, utiliza o no métodos de planificación familiar, número de embarazos, partos, cesáreas, abortos, enfermedades, etc. Los antecedentes familiares lógicamente antecedentes también del esposo, básicamente si no ha contraído infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es la edad en nuestro medio más, bueno, a nivel general mundial, la edad más frecuente de la menarca? 12 años, lo más frecuente. Ahora hay niñas hasta de 9 años con menstruando. Lo más frecuente, 12 años. Hay 13, 14, 15 años cada año. Después ya vamos a ver todas las características del ritmo menstrual, la duración de cada ciclo menstrual, la duración de la menstruación, el volumen menstrual, todo eso. Muy bien. Motivo de consulta. Afortunadamente la ginecología tiene pocos motivos de consulta. El motivo de consulta más frecuente es la descarga vaginal. Antes se denominaba flujo genital o flujo vaginal. Pues probablemente en algunos textos lo van a ver como flujo genital o flujo vaginal, pero actualmente es una descarga vaginal. Es la presencia de líquido de características variables que se originan en diferentes partes del aparato reproductor femenino. Su presencia implica un síntoma, no un diagnóstico. Líquido de características variables. Varía mucho, por ejemplo, una candidiasis, de una tricomoniasis, de una vaginosis bacteriana. Descarga vaginal. Trastornos menstruales o hemorragia. La menstruación es el exponente de la función ovárica. Una función ovárica normal va a ser que una mujer tenga un ritmo menstrual regular con una duración dentro de lo normal y un volumen catamenial también dentro de lo normal. A propósito, menstruación y catamenia son sinónimos.
podríamos decir sangrado menstrual o sangrado catamenial. ¿Está claro? Trastornos menstruales o hemorrágicos. A veces tienen sangrados muy abundantes, irregulares, que pueden ser de causas estructurales o causas no estructurales. Dolor pélvico. Una mujer con dolor pélvico siempre consulta con el ginecólogo, sobre todo si está en edad reproductiva. Pero la mayor incidencia de dolor pélvico no es de causa ginecológica. Entonces el ginecólogo tiene que descartar que no se trate de una patología ginecológica y derivar a donde corresponde. La mayor parte son problemas gastrointestinales, del tubo digestivo. Pueden ser problemas urológicos, pueden ser problemas neurológicos, dolores psicosomáticos. Pero siempre, si tiene un dolor en la parte baja, va a empezar por el ginecólogo. Aumento volumen abdominal. No solo el embarazo aumenta el volumen, ¿no es verdad? Hay que determinar si es transitorio o permanente. Transitorio, por ejemplo, en casos de síndrome premenstrual, meteorismo, y permanente, sobre todo con neoplasias ováricas. Síntomas mamarios. Las mujeres pueden consultar por dolor en las mamas, que recibe el nombre de mastalgia o mastodinia. Pueden consultar por la dureza a nivel de las mamas, que son básicamente los nódulos, que podrían ser un fibroadenoma, que es totalmente benigno, o podría tratarse de un cáncer de mama, ¿no? Y finalmente puede consultar por descarga por pezón. La descarga puede ser lechosa, serosa o puede ser sanguínea. Lógicamente, en la primera consulta ginecológica, es fundamental una relación de simpatía y confianza. La paciente pueda llegar a confiar en ella, ¿no? Los trastornos sexuales. Puede consultar por dispareunia. ¿Qué es dispareunia? Dolor durante el coito. Puede consultar por disminución o ausencia o ambos de líbido y orgasmo. ¿Qué es líbido? Deseo. ¿Qué es? Deseo sexual. Deseo sexual, ¿no?
puede controlar. Lógicamente, si no hay confianza, es imposible que una mujer tenga ese motivo de consulta, ¿verdad? Tiene que confiar bastante en su ginecólogo para decir: tengo este problema de dispareunia, de líbido, de orgasmo, ¿no? Dijimos que la descarga vaginal es el motivo de consulta más frecuente. Los síntomas mamarios. Prurito. Es un síntoma asociado con ardor, escozor, que también es frecuente. A veces es muy fácil resolver el problema del prurito, pero a veces es un verdadero desafío. Porque el prurito puede ser la primera manifestación de un cáncer vulvar. La primera manifestación. De vulva o genitales externos. Muchas patologías vienen asociadas a prurito. Muchas. Desde la diabetes mellitus, el prurito a nivel bucal, la psoriasis. Voy a consultar por deseo de embarazo. Son parejas que están intentando lograr un embarazo por lo menos por un año más de tiempo, con una vida sexual activa sin protección. Lógicamente, el interrogatorio nos va a indicar ya de entrada si se trata de una infertilidad primaria o una infertilidad secundaria. Luego, hay personas que consultan por métodos de planificación familiar. En este caso, buscan orientación más bien para evitar el embarazo. Afortunadamente, cada vez es más frecuente este motivo de consulta en mujeres, ¿no? Para evitar los embarazos no deseados. Luego, todo relacionado con el climaterio. Básicamente todos son los síntomas producidos por la deficiencia o ausencia hormonal en la menopausia. Y además, en primer lugar, para controlar los síntomas. Es muy molestoso en una mujer menopáusica los bochornos o las oleadas de calor, las sudoraciones nocturnas que tienen, los cambios del estado de ánimo muy marcados que pueden hasta una depresión tan intensa, muy marcada, los síntomas psíquicos y lógicamente para evitar daños por deficiencia hormonal, sobre todo la osteoporosis, la atrofia urogenital y las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, ¿no? Y finalmente, la sensación de cuerpo extraño vaginal.
Estas pacientes requieren una sensación de peso a nivel de los genitales y luego una sensación de cuerpo extraño a nivel vaginal. Esto es una manifestación de cistocele, rectocele, prolapso uterino, enterocele, descenso de cúpula vaginal. Puede ir o no puede ir acompañado de síntomas urinarios, como la incontinencia urinaria, a veces disuria, urgencia urinaria. En general, estos son los motivos de consulta más frecuentes, los habituales. Pero lógicamente, si hablamos de deseo de embarazo, de no logra, estaríamos en el campo de la infertilidad. Y la infertilidad ya es una cosa bastante grande, con muchos temas, ¿no? Muchas causas, y finalmente tenemos que hablar de la reproducción asistida, como es la fertilización in vitro, con todas sus variantes, y también de la inseminación artificial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Interrogatorio, el motivo de consulta. El examen físico. El examen del abdomen. Como en cualquier otra especialidad, empezamos con la inspección. Vemos las características del abdomen, volumen, simetría, ubicación, cicatriz umbilical y todas las características que tiene, ¿no? A la inspección. Luego hacemos la palpación. Estamos en ginecología, sobre todo cuando hay sospechas de neoplasias ováricas. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas, ¿no es verdad? Y las neoplasias por su consistencia pueden ser quísticas o pueden ser sólidas. Hacemos una palpación superficial y una palpación profunda. Si palpamos una tumoración, debemos tratar de identificar si es en la pared abdominal, podría ser un solo lipoma, ¿no es verdad? O es en la cavidad abdominal, cavidad abdominopélvica. Si es blando, de consistencia dura, superficie regular, irregular, si es desplazable, no es desplazable. Si a la palpación se produce dolor o no, todo lo que ustedes saben. La percusión para delimitar las neoplasias o en casos de asitis, ¿no? Y finalmente la auscultación para determinar, para eso solamente es un embarazo. Frecuentemente se han confundido embarazos con neoplasias ováricas. Frecuentemente. Y lógicamente la auscultación se usa para esta misma, ¿no? Porque muchas las neoplasias ováricas
dependiendo de su tamaño, pueden provocar obstrucciones intestinales y no hay problemas con el peristaltismo. Examen órganos genitales. Los externos o vulva. Empezamos con el monte de Venus. Nos fijamos la forma del monte de Venus en condiciones no naturales, es de forma triangular cubierto por el vello pubiano que es muy variable dependiendo de las influencias raciales, ¿verdad? Entonces, es de forma triangular, base superior, pelvis inferior. Si tuviera un aspecto romboidal, o sea que el vello pubiano se dirija hacia el ombligo, casi con certeza que es una mujer con trastornos menstruales, con manifestaciones de hiperandrogenismo. Es una manilla de tejido adiposo cubierto con vello. Nos fijamos las características de los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo, en condiciones normales tiene una coloración rosada, y un embarazo inicial se pone en el vestíbulo, coloración rosada. Nos fijamos las características del clítoris. Los clítoris son totalmente hipotróficos en mujeres menopáusicas y existe una marcada hipertrofia en casos de hiperandrogenismo, sobre todo con virilización. Lógicamente también en casos de hermafroditismo. Nos fijamos las características del meato uretral. Tratamos de palpar los orificios de las glándulas vestibulares menores, la desembocadura, ¿no?, de los glándulos vestibulares menores. Para ver eso hay que ser con lupa. No se puede ver a simple vista. Tratamos de ver si no hay carúnculas uretrales, divertículos uretrales, palpando. Tratamos de identificar la desembocadura de las glándulas vestibulares mayores, si no hay quistes de Bartolino o abscesos de Bartolino. Vemos las características de Dini o finalmente observamos la presencia de las carúnculas multiformes. Observamos las características de la horquilla perineal y del perineo pétrico para ver si no hay desgarros, si no hay suturas, si no hay. Los órganos genitales internos no son susceptibles de un examen a través del abdomen, no se pueden visualizar. En condiciones normales, por vía abdominal, no
no se puede palpar el útero y los anexos. En condiciones normales, con el tacto vaginal bimanual, sí, debemos palpar el útero, pero no se palpan los anexos en condiciones normales. Es muy difícil palpar los anexos. Entonces, los órganos genitales internos debemos revisarlos básicamente con espectro vaginal, o también llamado espejo vaginal. También podemos explorar la vagina y el cervix con valvas vaginales. ¿Con qué? Valvas vaginales, las dos con lechita. Lógicamente, antes de proceder a colocar un espectro vaginal, debemos hablar, explicar a la paciente lo que vamos a hacer y después se autoriza recién tocar. ¿Está bien? Ahora, hasta para auscultar el corazón, debemos decir, señora, voy a poner mi estetoscopio en su pecho para escuchar el corazón, porque si no, se puede tomar como una agresión, ¿no? Y con mayor razón para eso. Lógicamente, para colocar un espectro vaginal, primero debemos explicar a la paciente lo que vamos a hacer, tener la mayor delicadeza posible, porque si hacemos en forma brusca, causamos dolor y ya no va a regresar con nosotros, ¿verdad? No podemos actuar con torpeza, sino con la mayor delicadeza y explicando siempre lo que vamos a hacer. Indudablemente se requiere vejiga vacía. ¿Qué es un espectro? Es un instrumento destinado a abrir más las aberturas de las cavidades y separar sus paredes para poder tener una buena inspección y visualización de su contenido. Eso es lo que hace el espejo. Abre el orificio vaginal, también se puede decir vulvar, penetra y luego separa las paredes vaginales, ¿no? Recuerden que la vagina es un conducto virtual. La pared anterior y la parte posterior están abiertas. Separa las paredes, ¿no? En primer lugar, hay ciertos requisitos. Primero, dijimos vejiga vacía. Ambiente privado. Mucha delicadeza. Buena iluminación. Posición ginecológica. ¿Cuál es la posición de litotomía? Posición ginecológica. Una buena sabanilla. Ahora es muy necesario la presencia de un chaperón. ¿Qué es chaperón? ¿Qué? ¿Un acompañante? Un acompañante. Una chaperona también, ¿no? Eso es muy necesario. Vejiga vacía, buena iluminación, posición ginecológica,
tener instrumentos a la mano, porque no hay nada más incómodo para una mujer dejarla en posición ginecológica y después ir a traer los instrumental, ¿no? Tener todos los instrumentos necesarios a la mano. Los espéculos utilizados son el espéculo de Coggins, el Cusco, el Graves, el Pederson, el Graves y el Pederson tienen doble mecanismo de apertura, doble mecanismo. En cambio el Coggins un solo mecanismo. El espéculo más utilizado es el de Graves, Graves. Hay tamaño virginal, tamaño pequeño, mediano y grande. Los grandes utilizamos en multíparas o en mujeres que tengan sobrepeso. Es importante elegir un tamaño grande. En cambio, las mujeres que han tenido como variante cesárea, generalmente elegimos el pequeño o el mediano. Las multíparas grandes y mujeres con sobrepeso, etc. Tener todo el instrumento. Muy bien. Una vez explicada a la paciente vejiga vacía con todas las condiciones necesarias, privacidad, sabanilla, instrumental, buena iluminación, todo, se localiza el introito vaginal. A veces necesitamos separar con 2 dedos y visualizar el introito vaginal. A veces se puede ver directamente. Una vez visualizado el introito vaginal y teniendo el espéculo adecuado en cuanto al tamaño, se apoya el espéculo sobre la horquilla. Fíjense, está muy grande este. Muy grande. Se apoya el espéculo sobre la horquilla. Se hace una pequeña presión hacia abajo, se coloca en forma inclinada y además oblicua. Inclinada significa